más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria me elevo. Cuanto más te conozco, Señor, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, Dios, Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor, reflejar al mundo tu amor, reflejar al mundo, reflejar al mundo tu amor. Hermanos, buenos días. Una vez más estamos utilizando este medio que ha sido una bendición en este último tiempo. Gracias por conectarse, gracias por estar siguiéndonos. Y hemos estado transmitiendo algunas semanas nuestro servicio dominical para aquellos que puedan seguirnos por medio de las plataformas, tanto el Facebook como el YouTube. Así es que gracias por ese tiempo que se dan para poder escuchar la palabra de Dios. Y esta mañana vamos a hacer lo que siempre hacemos, pidiendo la bendición del Señor sobre este tiempo, sobre la lectura y el estudio de su palabra, y también orar por cada uno de nosotros y de ustedes. Vamos a dar gracias y a pedir a nuestro Padre Celestial que nos bendiga en este tiempo. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por darnos la bendición una vez más de poder reunirnos de manera virtual y
tener un tiempo para estudiar la Santa Biblia, tu palabra. Te pedimos que nos dirijas, que nos bendigas, que nos ayudes en el entendimiento de la misma, que a cada uno de nosotros tú nos exhortes y nos animes a través de ella y acerca de lo que necesitamos cada uno de nosotros. Igualmente continuamos rogando y pidiéndote tu bendición por nuestro país, por nuestro continente, por nuestro planeta, Señor, que tú tengas misericordia y gracia para con nosotros, que todo lo que estamos viviendo sea lo más temporal posible para que esto ya termine de una vez y que podamos tener la libertad sana que de alguna manera queríamos o solíamos tener. Yo te pido que nos ayudes y que nos bendigas a continuar en este tiempo, Señor, que aún tenemos ciertas restricciones, que tú nos permitas seguir adelante, que nos proveas, que nos protejas y que tú estés, Señor, obrando en esta pandemia para que pase de una vez por todas. Te damos gracias, Señor, porque en medio de todo hemos sentido tu mano, tu cuidado, tu protección, tu ayuda, tu guía. Y en esta mañana agradecerte también por las bendiciones recibidas en este tiempo y en esta semana que tú nos has cuidado, nos has provisto y nos has protegido. Pedimos tu bendición una vez más en este tiempo, orando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Esta mañana vamos a tomar un tiempo para estudiar la palabra de Dios y vamos a ver un pasaje en el libro de los Salmos. Si usted tiene Biblia, si usted acostumbra a manejar la Biblia mientras compartimos, así es que tenga su Biblia a la mano. Estaremos en el libro de los Salmos, en el capítulo 1. Si usted quiere tomar nota, también tome nota y luego puede revisar. Así es que, pensando que tradicionalmente la próxima semana tenemos en Ecuador, celebramos el Día del Padre, y a veces el Día del Padre, así como el Día de la Madre, es muy ocupado. Pero no sé cómo va a ser este tiempo, esta semana, porque pues todo es muy diferente. Sin embargo, he querido aprovechar adelantándome un tiempito, una semana antes, para poder hablar sobre los padres, aprovechando que celebramos el Día del Padre la próxima semana. ¿Cómo ser un padre bienaventurado? Es el título que le he puesto al mensaje. Cómo ser un padre bienaventurado, un padre feliz, un padre bendecido. Así es que Salmos 1:1 dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Dios conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Qué es lo que el padre dichoso o feliz o bendecido no debe hacer según este pasaje? ¿Qué es lo que no debemos hacer? Según el Salmo 1:1 dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Aquí vemos tres posiciones o tres posturas. El hombre dichoso o feliz, o que quiere ser dichoso o feliz, ha de tener en cuenta estas tres posiciones, estas tres posturas. Lo primero, dice que no debe andar o no sigue el consejo de malvados. Si queremos mantenernos bajo la línea de lo que Dios quiere de un padre dichoso o de un padre bendecido o de un padre ejemplar, dice que no debe andar en el consejo
de los malvados, o no debe seguir el consejo de los malvados. Dice el Señor Jesucristo, hablando del contexto de él, cuando hablaba, cuando se dirigía a lo que iba a hacer, no encontramos un versículo que él diga vamos a hacer esto o vamos a hacer aquello y lo hacemos. La frase que él utilizó siempre, decía, por ejemplo, voy a Jerusalén porque es la voluntad de mi Padre. ¿Cómo sabía Cristo cuál era la voluntad del Padre? Siempre que iba a tal lugar o iba a hacer tal cosa, él decía, voy a tal lugar o voy a hacer esto porque es la voluntad de mi Padre. ¿Cómo sabía cuál era la voluntad del Padre? Porque él pasaba tiempo hablando con su Padre. El padre o cabeza de hogar prioriza el consejo de Dios directamente. El padre o cabeza de hogar debe priorizar el consejo de Dios directamente. Lo difícil es que a Dios no le vemos y al amigo, al compadre, al vecino sí le vemos. Y muchas veces reemplazamos el consejo de Dios o cambiamos la prioridad del consejo de Dios por el consejo del amigo o del vecino. En cierta manera no está mal, pero ¿qué es lo que Dios quiere de usted como padre? ¿Qué es lo que Dios quiere de usted como líder, como guía? Entonces, recibir consejo de personas a veces creo que resulta en un error. Vemos a Cristo no fallando en lo que hacía cotidianamente, porque utilizaba este principio, la voluntad de mi Padre. Entonces lo que hacemos o lo que queremos hacer, lo que pensamos hacer, inclusive en nuestro rol de manera cotidiana, es preguntarle a nuestro Padre Celestial qué es lo que quiere de nosotros. El hombre que recibe consejo de malos, pronto lo encontramos caminando con ellos. Así es que si queremos ser padres felices, bienaventurados, no debemos, mejor dicho, según el pasaje, seguir el consejo de malos. Debemos priorizar el recibir el consejo de nuestro Padre Celestial, de Dios. Porque al final, si cambiamos esa prioridad y mejor le damos oídos a consejos humanos, de pronto, a veces cuando pedimos consejo a otras personas, terminan inclusive por burlarse de nosotros acerca de lo que queremos hacer. Con Dios no es así. Dios siempre te va a dirigir. No porque no le veas, Él no te escucha, y no porque no le escuches, Él no te habla. En medio de todo esto, en nuestra oración con Él, en nuestra petición hacia Él, o en nuestras peticiones hacia Él, Dios te está escuchando. ¿Cómo Él nos va a responder? A través de su palabra. Lo contrario, podríamos decir, que el hombre que recibe consejo de malos, pronto lo encontraremos caminando con ellos. Tampoco el padre dichoso no debe hacer otra cosa. Literal B dice que no se detiene en la senda o el camino de los pecadores. El hombre feliz es aquel que no se detiene o camina el mismo camino de los impíos. Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Por así decirlo, el no creyente cree que está en lo correcto. Y esa persona que cree que está en lo correcto está engañándose a sí mismo. Habrá gente, hoy aquí habrá gente, y allá, y ayer, y mañana, que de una u otra manera nos llegan a considerar fanáticos. Y entonces, ¿por qué? Porque queremos hacer la voluntad de Dios. Porque queremos obedecer a Dios. Porque tratamos de no hacer mucho o tratamos de no hacer la mayoría de cosas sin antes de saber, entender
o preguntar si es la voluntad de Dios. Hay muchas cosas que nos pueden llegar a mover por emociones y a veces como padres inclusive debemos tomar decisiones. Sería lo ideal de que busquemos el consejo de Dios. Por eso dice el proverbio, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Con Dios y su consejo no resulta así, seguro. Como seguidor de la Biblia, puedo decir que la Biblia es mi norma, mi regla, mi canon, mi medida. Y según mi canon, nos indica cómo debemos proceder. No me he de preocupar de pronto de los comentarios externos, sino más bien debemos ocuparnos en lo que Dios dice en su palabra, en cómo como padre que Él me ha puesto, como líder, inclusive como siervo, cómo he de desarrollar ese papel y ese rol. Lo mejor, busquemos en quien creó esto, no solamente al hombre como género, sino como el que nos creó como líder, como cabeza, con la capacidad de desenvolvernos en este rol, acudiendo y buscando su ayuda en su palabra. El hombre bienaventurado o el que quiere ser bienaventurado no se detiene en la senda o el camino de los pecadores. En un pasaje en Isaías 55:7, en la primera parte, dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios. ¿Se da cuenta que si hay diferencia entre un creyente y un no creyente? Y no digo que no debemos tener amistad con los no creyentes. Lo que el salmista dice, que si quieres ser feliz, haz esto. Entonces esto es ir de mal en peor, porque cuando usted piensa que solo era un consejo, solo era una reunión, de pronto ya está cultivando una amistad con el impío. Por eso dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Dios. Así es que empezamos con pedir un consejo y de pronto ya estamos haciendo el consejo que se nos dio, o de pronto ya estamos juntándonos y caminando con esas personas. A lo mejor no tenían la mala intención de su consejo, pero sí hay mucha diferencia entre el consejo divino y el consejo humano. El cantautor Nelson Ned tiene una canción que dice que un falente guiando a otro falente. Y eso es lo que como hijos de Dios, Él mismo quiere que sí reconocer que somos falentes, pero que en Dios podemos buscar consejo, ayuda y dirección. El otro humano, como digo, no puede ser necesariamente con malas intenciones lo que quiere hacer, pero es otro falente igual que yo. Así que si quieres ser un padre dichoso, de igual manera, dice que no se sienta con los burladores para cultivar su amistad. Si quieres ser un padre bienaventurado, un hombre bienaventurado, no se ha de sentar con los burladores para cultivar su amistad. El hombre que quiere ser feliz no se sienta en la silla de los impíos. De pronto este hombre ahora cultiva una amistad, después de pedir el consejo, y comparte tiempo con ellos. O comparte tiempo en lo que hacen estas personas. De pronto las cosas que le parecían inaceptables de hacer, cometer, oír o hablar, ahora son parte de su vida y ya no parecen tan malas. Y de pronto se empieza a burlar de los creyentes, por así decirlo, y de Dios también. Proverbios 3:34 dice, ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Dios también
por así decirlo, se burla de los burladores. ¿Puede usted entender a su Dios en su grandeza, en su omnisciencia, su omnipresencia? ¿No le daría temor de que ese Dios de pronto llegue a burlarse de usted? Es Dios. Así que prefiero tenerle como mi padre, mi amigo, y no mi burlador. Eso es lo que sucede con aquellos que se sientan con los burladores para cultivar su amistad. Si queremos ser un padre feliz, un padre bienaventurado, un padre dichoso, según estos pasajes, no debemos andar en consejo de malos. No debemos seguir el consejo de malos. No se detiene en la senda o el camino de los pecadores. Y tampoco se sienta en la silla con los burladores para cultivar su amistad. Así es que esas son las cosas que no debemos hacer para ser padres u hombres dichosos y para ser padres bienaventurados. Eso es lo que no debemos hacer. Ahora veamos qué es lo que deberíamos hacer, según el mismo Salmo 1. ¿Qué es lo que no se nos sugiere? Si usted lo ve como una sugerencia a la palabra de Dios, si lo ve como una regla, como una norma, o si le ve como un mandamiento, al final es para nuestro bien. Algunos pasajes que veremos. El primero está en Salmo 1:2. Dice, lo que el hombre dichoso sí hace, sino que en la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El mismo pasaje, en otra versión, Dios habla hoy, indica, sino que pone su amor en la ley del Señor, y en ella medita de día y de noche. En la Biblia aparece una historia de un endemoniado que Cristo lo sanó y lo limpió, y Cristo lo limpió, y si Cristo lo limpió, mejor dicho, es que quedó limpio. Así que dice que el demonio que salió del hombre, de pronto buscaba lugar donde volverse a alojar, u otra persona, y no encontró. Así es que lo que hizo este ser maligno, volvió al hombre donde había sido expulsado y lo volvió a morar, o volvió a morar en él. ¿Por qué? Porque encontró una casa desocupada, un cuerpo limpio. Cuando Cristo nos llega a limpiar, cuando Cristo nos llega a transformar, quedamos totalmente limpios, pero esa casa, este cuerpo, ha de ser ahora habitado por cosas buenas, por su palabra. No basta con limpiarnos y va a quedar vacía, porque lo que cuenta la historia bíblica acerca de este demonio es que regresó a la persona y la encontró limpia y volvió a entrar. No se trata de que Dios nos limpie y está. Se trata de que Él nos limpie y usted y yo nos encargamos de llenar esa habitación con lo único que puede contrarrestar la maldad y el pecado. Es la palabra de Dios. El hombre que quiere ser feliz medita día y noche en la palabra de Dios. Cuán delicioso es para usted meditar, leer, escudriñar la palabra de Dios. ¿Con cuánta frecuencia usted lee la Biblia? ¿Cuánto de la Escritura se nos hace parte diaria en el memorizar o en el leer o en el escudriñar? ¿O todavía nos parece aburrida la Biblia o su lectura?
o lo tomamos en la noche a veces para que podamos conciliar el sueño, porque no sé si le ha pasado, pero a mí sí, que tomamos la Biblia y en los 5 minutos tenemos un sueño muy profundo. Entonces, cuando usted está haciendo algo que es su delicia, no se va a aburrir y no le va a dar sueño. Así es que, según el pasaje, dice que el hombre bienaventurado medita día y noche en la palabra de Dios. El hombre que quiere ser bienaventurado. Primera de Juan 5, el versículo 3 cita, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Su máxima expresión de amor hacia nosotros fue darnos su palabra. Pero no solo fue porque es un libro que lo lees, se acaba y ya pasa. La palabra de Dios es viva y eficaz. La idea de ser salvo por gracia significa que el creyente entonces puede vivir sin estar sujeto a la ley y vivir como le plazca. No, eso no se encuentra en la Biblia. No entendamos mal el concepto de la gracia. El creyente no ha de rechazar como una norma de conducta ahora que es un hijo de Dios la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene directrices y todas y cada una de ellas son para nuestro bien. En los 26 años que llevo de creyente, todavía no logro encontrar un pasaje que haya puesto en práctica en mi vida y haya llegado a afectarme. Todavía no lo encuentro. Todos y cada uno de ellos, todos y cada uno de los pasajes que se encuentran en la Biblia, de la palabra de Dios, son mandamientos y son directrices y son normas para que el ser humano, para que los hijos de Dios puedan vivir de una mejor manera, o podamos vivir de una mejor manera. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Solamente que no uséis esa libertad en donde fuimos puestos como ocasión para pecar, sino esa libertad debe ser utilizada para servir por amor los unos a los otros. La libertad no implica en ningún modo vivir una vida de libertinaje. Por supuesto, no tenemos que guardar los mandamientos para ser salvos, pero ello no quiere decir que hemos de quebrantarlos. Es una frase interesante que se encuentra ahí en el internet. Lo voy a repetir. No tenemos que guardar los 10 mandamientos para ser salvos, pero ello no quiere decir que hemos de quebrantarlos. Recuerde en el libro de Santiago, el capítulo 1, el versículo 24, otro pasaje que cito, dice, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida como era. Es la palabra de Dios el espejo, dice Santiago, donde nos vemos, o donde debemos acercarnos. Poco o mucho me veo al espejo ahora que mantengo este peinado, porque salgo de la ducha y ya está bien, no hace falta más. Así es que, pero también he tenido tiempo en donde me era necesario verme mucho tiempo al espejo mientras me peinaba. Y algunos no tienen este problema o tienen este problema, ¿no? No es problema, es parte de nuestra vida. Llegarnos al espejo después de levantarnos y ver cómo estamos y arreglarnos un poquito. En mi caso decía que no es así. Pero cuando usted se acerca y cuando nos acercamos al espejo, vamos a ver qué es lo que hay que limpiar, qué es lo que hay que cambiar, o qué se puede tapar o maquillar, o de qué manera nos veremos mejor. Esa es la función del espejo, o esa es la acción de acercarnos al espejo. Santiago dice que la palabra de Dios es nuestro espejo.
Porque si no, dice que porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida como era, por lo general usted se acerca al espejo y va a hacer los debidos cambios. No se acerca al espejo, mire que hay algo que cambiar y luego se va y se olvida. La misma función, por así decirlo, hace la palabra de Dios cuando nos llegamos a ella, cuando la leemos, y si ella nos llega a exhortar, en este caso como a padres, de que hay algo que cambiar, deberíamos por lo menos intentarlo. Si me veo en el espejo de la palabra de Dios y me está diciendo a mí que como padre y como esposo y como hombre y como líder debo cambiar esto, no puedo hacerme de los oídos sordos o el de la vista gorda. Todavía no sé lo de la vista gorda cómo se aplica, pero y me voy y me olvido. El hombre que quiere ser dichoso ha de meditar y buscar la dirección de Dios y el consejo y guía en las verdades eternas. La encontramos y cambiamos, y arreglamos, y pedimos que se nos ayude. Esa es la idea del espejo en la palabra de Dios. El hombre dichoso y bienaventurado también tiene una bendición extra. Salmo 1:3, por ejemplo, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. El hombre dichoso, bienaventurado, que se ha visto en la palabra de Dios, que no ha seguido el consejo de malos y que quiere cambiar y que ha puesto su confianza en Dios, en su palabra y en Cristo, dice que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así que el hombre feliz es como un árbol plantado a la orilla de un río, corrientes de aguas, o ríos, es un superlativo en hebreo, es una hipérbole para expresar abundancia. Este hombre dichoso es plantado, recibe mucha agua y se convierte en un árbol. Podemos darnos cuenta que los árboles de Dios son árboles plantados. No son como aquellos árboles silvestres que crecen en cualquier parte. Los árboles de Dios son plantados. Dios no utiliza árboles silvestres que nacen en cualquier parte. Sus árboles han nacido por medio de Él, tomados y colocados en el jardín de Dios, expuestos a los ríos de sus aguas. Pero ¿qué significa concretamente esos ríos de aguas? Representa la palabra de Dios. Por si queremos aclarar el pasaje, Isaías 55, 10, 11. Isaías 55, 10 al 11 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y produce y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Y Dios quiere que su palabra descienda como lluvia desciende de los cielos, o como la lluvia desciende de los cielos. La lluvia provee bebida, sustento y también produce limpieza. Así es que la palabra de Dios, según este pasaje, puede hacer todo eso en nosotros. Un hombre bienaventurado se ha de llegar a la palabra de Dios.
Salmo 104:16 dice, se llena de savia los árboles de Dios, los cedros del Líbano que Él plantó. La savia es la palabra de Dios. Esos árboles que Él plantó están bien regados por la palabra de Dios. Y se nos dice además que el árbol da su fruto a su tiempo. Esto es muy interesante, que los árboles de Dios no den fruto todo el tiempo, sino que da su fruto cuando llega su tiempo. Y su poder está en la palabra de Dios. Un árbol de cierto fruto no está constantemente dando un fruto. Tiene una temporada precisa, un tiempo preciso. Pero antes que dé su fruto, tiene que ser cultivado y tratado. Muchas veces los árboles son podados y cosas de esas. Así es que el hombre, según este pasaje, dará su fruto a su tiempo. En este proceso de cuidado, en este proceso que durante el cuidado que requiere, la mayoría de plantas o de árboles requieren un tiempo o un cuidado permanente de regar agua, de ser regados y de ser cultivados. Si la palabra de Dios es el agua que hace que en el hombre luego dé fruto, no pretendamos dar fruto si durante todo el verano no regamos, no nos alimentamos. Yo tengo 2 árboles aquí donde vivimos ahora, y uno de ellos es un poco más grande. Probablemente es porque se le riega un poco más, y el otro es un poco más pequeño. ¿Cómo se siente la diferencia? Es que al final, cuando da su fruto, un árbol da frutos mucho más grandes que el otro. Así es que me he dado cuenta que es por eso, por el agua, por mi descuido de no mantener el mismo regadío en los 2 árboles. Así es que si queremos ser esos hombres bienaventurados y felices y bendecidos, debemos apoderarnos de la palabra de Dios. Debemos llenar esa habitación que Dios limpió en su día. Debemos vivir en esos mandamientos. Debemos vivir en su palabra. El pasaje que leíamos de Isaías nos da una clara visión de cómo funciona la palabra de Dios. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Mi hermano y mi amigo, si usted ha recibido la palabra de Dios, no solamente nos llegamos a alimentar de ella y nos engordamos. Necesitamos dar fruto, porque la palabra puesta en nosotros debe ser como tierra fértil nuestro cuerpo y nuestro ser, para que luego dé fruto y dé semilla y dé alimento a otros también, no solamente a nosotros. Segunda de Corintios 2, 14, 16 dice, pero gracias a Dios que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor en Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para estos ciertamente olor de muerte, para muerte, y para aquellos de olor de vida, para vida.
Él nos lleva de triunfo en triunfo. Por medio de su palabra. Llegamos al último punto, hablando del hombre dichoso y bendecido. La permanencia del Padre dichoso. Salmo 1, 4, 5. No así los malos, que son como la paja que arrebata el viento, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. El padre no creyente, por así decirlo, vive inestablemente en todo sentido, pero el creyente no debería ser así. El versículo 6 del Salmo dice, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Si caminamos con Dios, Él conoce nuestros caminos. Por donde yo caminaré va a ser conocido por Dios. Mateo 7, 13, 14 dice, entrad por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El camino ancho y espacioso es como un embudo en el cual uno entra por la parte ancha y luego al continuar se hace cada vez más estrecho estrecho el camino hasta que finalmente conduce a la muerte. Eso es lo que dice aquí. Usted puede entrar por el camino angosto, por Cristo. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Porque al final el camino ancho y espacioso al principio resulta cómodo, pero luego va a terminar en un embudo, en donde ya no va a estar tan cómodo. Eso nos lleva a la opción B, si es que podemos decir que es una opción. El camino angosto. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Este camino angosto, a medida que usted continúe en su andar por este camino, deja de ser angosto y se va haciendo un poco más ancho. Y ese es el camino que conduce a la vida. Ya nos sentimos un poco en libertad cuando Dios nos está tratando y cuando dejamos que Dios trate mediante su palabra y nos ayude, a desenvolvernos como padres en nuestro rol. Si es un poco incómodo al inicio, puede ser como todo proceso y como todo trato, pero al final la idea de Cristo no vino a imponernos cosas pesadas ni cosas malas, sino a ayudarnos, a bendecirnos mediante su palabra, su guía y su dirección. En Juan 10:10 dice, el Señor Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así es que, mis hermanos, el Salmo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 dice, feliz del varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Dios conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, sino que en la ley de Dios está nuestra delicia,
y en esa ley debemos meditar día y noche. Es mi oración que nos lleguemos a la palabra de Dios como padres, como hombres, como seres humanos. Pero no quiero ser egoísta al decir que solamente va a aplicarse al hombre esta parte de la palabra de Dios. Si bien es cierto que el liderazgo está dado a nosotros como hombres, muchos hogares, lastimosamente, existe la falencia o la falta de la figura del padre. Así que a usted también va esto. A usted que las circunstancias le llevó a criar a sus hijos, siendo madre, liderar, siendo mujer, servir y criar a sus hijos. Es aplicable también para usted la palabra de Dios. Se aplica en su circunstancia de igual manera. En acercarse a la palabra de Dios para que pueda guiar a su familia y pueda guiar a sus hijos y pueda usted ser bienaventurada en lo que hace y en lo que Dios le ha puesto a hacer, en donde le ha puesto. Como madre, como esposa, como hija, como profesional. Así es que se aplica a todos. Gracias mis amigos y hermanos, una vez más esta mañana por darnos la bendición de poder compartir con ustedes este tiempo, la palabra de Dios. Les bendecimos en cada uno de sus hogares, cada uno en sus vidas, sus trabajos, y que Dios nos mantenga con la esperanza y la fe de seguir confiando en su palabra. Que Dios los bendiga y nos veremos muy pronto. Reunión de damas. Empezamos el estudio bíblico Diseño Divino, domingo 14 de junio, 16 horas, por Zoom. Reunión de oración, miércoles 17 de junio, 19 horas, por Zoom. Estudio bíblico para varones, viernes 19 de junio, 19 horas, por Zoom. Culto dominical virtual, próximo domingo 21 de junio, 10:30, por Zoom. No nos perdamos del privilegio de alabar a Dios por medio de nuestros diezmos y ofrendas. Recuerde que tenemos una cuenta bancaria a nombre de nuestra iglesia para depósitos y transferencias. Oh sí, Señor. Cantemos al Señor. Señor, yo quiero construir una habitación. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón que te quiere adorar. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón que te quiere adorar. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. A cada instante de mi vida yo te agradeceré.
exaltaré a cada instante de mi vida, siempre te amaré, Señor. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, en suprema adoración, Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón que te quiere adorar. Una vez más, Señor, Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón que te quiere adorar. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. A cada instante de mi vida, a cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. A cada instante de mi vida, a cada instante de mi vida yo te agradeceré.